Hola a todos, estamos aquí esta noche con Angélica. Yo soy Paola y les voy a presentar el curso de creación de realidad, que es un curso que doy hace unos años y Angélica participó y participa del curso y queremos comentarles de qué se trata eh, y compartir experiencias y compartir algunas claves poderosas que les van a permitir cambiar su percepción, la percepción de la realidad, para precisamente crear una realidad presente. Entonces, hola Angélica, Hola ¿me, Paola. me oyes? Ok, era para comprobar, para ver que si me estuvieses escuchando. Entonces, cuéntanos cómo llegaste o qué fue lo que te trajo en este curso y cómo ha cambiado tu vida este curso de creación de realidad. A ver, voy a utilizar una palabra del método de creación de realidad que, que es un poco complicada de entender al principio, que es la sincronicidad. En realidad fue un conjunto de sincronicidades que me trajeron a este curso. Yo estaba en un periodo de crisis en mi vida, muchos cambios, muchas cosas que yo vivía de manera dolorosa y por, por cuestiones de sincronicidad, este curso llegó en mi camino y como estaba buscando soluciones para poder salir adelante, decidí inscribirme como una opción entre algunas otras. Y realmente desde el principio tomé conciencia de muchas cosas que hacía en mi vida y tomé conciencia también de muchas cosas que decía y que quería y que no me daba el derecho de simplemente tomarlas en cuenta por cuestiones de qué dirán los otros o no sé si tenga los medios o cosas así. Y finalmente este curso lo que me ha permitido es, llevo 2 años, no, un año y medio más o menos en el curso. Y lo que me ha permitido es darme cuenta eh, que tengo derecho a hacer proyectos, poner proyectos en marcha, proyectos a largo plazo y con pequeños proyectos que se van adicionando. Eh, Fuera de eso, digamos, esa es la parte un poco más material, la parte un poco más visible, pero también me ha permitido conocerme mucho mejor, comprender mucho mejor cómo pienso, cómo funciono y permitirme también el derecho de decir, de darme opciones y no quedarme como soy, porque me he dado cuenta que realmente si algo me molesta, yo puedo cambiarlo, tengo el poder de cambiarlo y ese es el poder que yo tengo en mi realidad. Cuando tú hablas de crear proyectos, te quiero preguntar a qué te refieres porque en cualquier, o sea, en la vida en general uno puede crear proyectos, porque hablas de que este curso te permitió crear proyectos. ¿A qué te refieres? Este curso me hizo reflexionar sobre ciertos muros que nos ponemos nosotros mismos. Me permitió darme cuenta que el mayor límite para cualquier sueño somos nosotros mismos, soy yo. Y yo tenía este sueño de regresar a los estudios desde hace mucho tiempo. Yo ahora vivo sola, me mantengo sola, eh, trato realmente, o sea, soy una persona independiente y finalmente regresar a los estudios de cierta manera parecía algo imposible porque cómo voy a hacer viviendo sola y manteniéndome sola. Y, y sí, finalmente las cosas se van poniendo en su lugar. Eh, con este sueño de regresar a los estudios me di una dirección y con esa dirección
logré construir otros proyectos al lado que me permiten justamente construir una base para poder llegar a ese proyecto de estudios sin miedo, sin drama, Claro. simplemente, Lo que simplemente quería el camino. yo poner el énfasis es que en realidad es un proyecto que para ti, para tu punto de vista, era imposible de realizar. Eh, Era imposible completamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso societal, porque a mi edad uno no regresa a los estudios, o sea, a nivel familiar, a nivel de creencia, digamos, y de todo lo que yo misma me he inculcado, todas las creencias que he absorbido, parecía imposible, completamente imposible este proyecto. Y ahora lo estoy tocando con los dedos. entonces, lo que te permitió concretamente este curso fue ir más allá de ti misma, de tus limitaciones, o sea, abrir tu conciencia a una realidad eh, totalmente vasta y mágica. Mágica es la palabra que yo utilizaría, que utilizo, pero quería que te estaba... Exactamente. Yo creo que sí, Ok. estoy de acuerdo. Yo creo que lo que he podido realizar en el último año es completamente mágico, porque muchos de los proyectos que he puesto en marcha, entre uno de ellos es, por ejemplo, volverme profesora de yoga, que no era algo que yo consideraba como una posibilidad tampoco, y finalmente se me presentó en el camino, salté en la ocasión, la tomé con las dos manos bien fuerte y dije, tú no te vas. O sea que Y lo bonito es que no es una creencia, sino que es una cosa tangible, que es algo, exactamente, ok, son exactamente. resultados Y son concretos. oportunidades que he sabido ver, que he podido ver y que he podido identificar y que he podido incluir justamente en mi vida. El curso realmente lo que me ha permitido y lo que me sigue permitiendo, porque siempre es bueno tener un poco de recordatorios, Sí. es tener una visión diferente, una lectura diferente de la realidad, darme cuenta que la realidad no es como es, sino que la realidad da muchos signos, muchas cosas, ¿cómo decir? Como muchas imágenes que permiten finalmente saber si el camino que estoy tomando es el que me conviene, o si estoy repitiendo errores, o si logré aprender finalmente de mis errores y me permite construir, me permite crecer como persona y permite también ayudar a crecer a otras personas alrededor mío. Ujú, ujú. Ok, muchas gracias. O sea, lo que quieres decir también es que hay una irradiación de lo que generaste en ti misma, lo riegas a tu alrededor, ¿correcto? O sea, te Sí, pregunto cómo ha sido para exactamente. ti. Sí, ok, Exactamente, suena un poco pretencioso, pero para al nada. mismo tiempo es verdad que los cambios que yo he logrado efectuar en mi vida son cambios visibles y la gente los ve y eso inspira a personas que están dispuestas a cambiar y a seguir un rumbo que han decidido, a simplemente decir, bueno, si ella puede hacerlo, ¿por qué yo no? Gracias, sí. ¿Qué dirías, qué le dirías tú a las personas que están escuchando? ¿Qué les quieres dar de corazón como invitación para el curso, para Yo creo que participar? no hay nada mejor que la experiencia personal. Ah, a mí me encanta este curso, me parece como tomar agua fresca cada vez que asisto, porque realmente es un descubrimiento de sí mismo, más que nada es realmente eso, es un descubrimiento de sí mismo, de el poder y de la fuerza interior que cada uno de nosotros tiene, de la inspiración infinita que está en nuestro corazón y en nuestra cabeza, Mm, y
y también de la humanidad tan impresionante en la cual estamos atrapados, pero que al mismo tiempo es algo muy bonito y que nos permite también tomar conciencia de pronto de los límites que nos hemos puesto para poder ir cada día más adelante. Entonces yo creo que este curso le conviene a todas las personas que sientan que tienen un sueño o que no. Yo creo que siempre hay algo que uno puede aprender sobre sí mismo y el curso es una guía, realmente es una guía práctica. Si uno lo pone en práctica, realmente puede llegar a unos resultados que son absolutamente fantásticos muy rápido y no solamente los resultados, sino también la construcción de la vida y de la experiencia. Del ser, sí. Gracias, Angélica, por compartir esta experiencia. Me, me conecto a lo que acabas de decir, aportando que es una experiencia, como dije yo, mágica, y hablo de magia porque nuestro cerebro percibe la realidad desde un 6%, desde una ventana que es solo un 6%. O sea, hay solo un 6% de nuestro cerebro que es usado cuando percibimos nuestra realidad. Y en este curso lo que aprendemos es abrir esa percepción. Me gustaría a este punto introducir mi experiencia y lo que aporto a través de este curso, y es que yo tengo una formación en chamanismo y a través de 6 años, y a través de esta formación llegué a conocimientos del método de la magia, y he podido a través de este método generar cosas increíbles en mi vida. Y mismo antes de tener el conocimiento del método, yo lo aplicaba sin tener las palabras para definir que estaba usando un método. Entonces, antes de poder ponerle la palabra método, yo lo experimenté en mi vida porque fui diagnosticada a la edad de 23 años, fui diagnosticada de esclerosis múltiple y me curé, me sané yo misma utilizando este método. Pero en ese entonces yo no sabía que era un método. Yo estaba haciendo cosas que por intuición luego pude encajarlas en un método preciso. Entonces ha sido, como decía Angélica, una sincronicidad preciosa. Y no solo logré esto, he logrado muchas otras cosas en mi vida a través de lo que yo llamo la magia. Y el hecho de brillar toda esa magia que he producido ha hecho que la gente alrededor mío, precisamente como decía Angélica, se una a esta onda, a este movimiento de luz. Yo también hago esta invitación, me uno a esta invitación a que la gente pueda experimentar esta magia, que la gente se pueda conectar con su propia divinidad para no depender de la definición de divinidad de los otros, ni de un concepto exterior de divinidad, sino que pueda vivirlo y pueda generar su propia realidad siendo sí mismo, estando en su poder. A través de esta presentación les quería también hablar hay 3 poderosas llaves que nos dejaron las culturas iniciáticas antiguas, y estas llaves nos permiten precisamente generar la realidad, y generar una realidad que es concreta, una realidad concreta y mágica. Y estas 3 llaves las hemos escuchado de muchas formas, pero de muchas formas desordenadas, porque hoy en día hay mucha información, pero la información está dispersa, fue como revuelta en un remolino, y
y salieron partes para todas partes, salieron partes de esta información que es un método para todos los lados. Entonces en este curso los ordenamos y vemos que hay una que es muy fácil, que hay una linearidad, y esta linearidad es pasar de el universo, que es infinito, que es una idea. Cuando yo genero, estoy ahora en este momento en un hotel, y en esta mesa en la que tengo el computador fue generada a través de una idea. Primero que todo se creó una idea, entonces en la idea yo empecé a pensar, bueno, tiene que ser alta 1 metro, no, 1,5 metros, tiene que ser de este color, no del otro, y genero a través del pensamiento un movimiento de creación que a un cierto punto tengo que concentrar para que la realidad sea concreta, porque el movimiento de la idea es eterno. Yo puedo pasarme 5 minutos pensando en la definición de la mesa, como yo la quiero, o 3 días o 3 años, y hacia el infinito. Entonces, la idea es al infinito, se mueve todo el tiempo. Yo puedo pensar en Angélica, puedo pensar de una forma hoy y mañana de otra forma, porque voy a depender de los condicionamientos de la realidad. O sea, si ella es simpática conmigo, yo voy a pensar, Angélica es simpática. Si en cambio me pone límites y a mí no me gustan los límites, puedo pensar que es antipática. Entonces, el pensamiento está en movimiento continuo y genera una realidad que es al infinito. Entonces, cuando nosotros salimos del pensamiento que es infinito y lo canalizamos a la palabra, estamos generando una creación que es lo que se llama creación ¿cómo decirlo? Plasmación de una idea a un elemento que está aquí, que es el plasma, que es la energía vibrante que está esperando a que sea penetrada, que sea concentrada por mi palabra para generar el objeto que yo deseo. Entonces, desde el momento en que yo paso de la idea a la palabra, yo estoy concentrando la energía. Y aquí ya se crea un movimiento de alineación que luego se va a juntar a la emoción, el emotion, como nos dicen en inglés, es lo que genera el movimiento. Entonces, al generar el movimiento que va junto con la idea que se transforma en palabra, estamos creando materia. Lo que pasa es que estamos en una dimensión en la que hay espacio-tiempo, y el espacio-tiempo nos permite demorar esta creación para limitarla, para definirla claramente. Es como si tenemos un pedazo de arcilla y empezamos a moldearla, pero al principio no sabemos muy bien qué es lo que queremos, y es moldeándola que se nos ocurre, mira, la voy a hacer más grande, más amplia, más bajita, la vamos perfeccionando. Entonces el espacio-tiempo nos permite perfeccionar nuestra creación. Entonces ya les hemos dado 3 elementos: es salir del universo infinito, que es la idea, transformarlo a energía concreta, que es la palabra, y por eso, de hecho, en muchas otras culturas o en culturas antiguas chamánicas se decía respeta tu palabra, porque estás generando un movimiento a este plasma, a esta energía que está enfrente nuestra, le estás dando una definición, le estás dando una dirección. Entonces, desde el momento en que tú abres esta dirección, estás generando como una autorruta, un camino en el que se va a generar, según un espacio-tiempo, se va a generar la realidad que decidiste, que plasmaste.
O sea, tú le diste a esta energía enfrente tuyo una dirección y la sostienes gracias a la emoción, que es esta energía poderosa que tenemos, y lo vemos que es usada en todas las publicidades, en las telenovelas. Ellos usan la emoción para anclarte a que compres un producto, a que veas una telenovela o una serie ¿cómo se llaman estas? Las series televisivas. Ellos te anclan a través de la emoción, porque saben el poder de la emoción. Entonces aquí ya tenemos tres claves muy poderosas que si sabemos escuchar, y aquí acabo de dar otra clave, si sabemos escuchar, podemos generar realmente la realidad que deseamos y que amamos. Desde el momento en que yo escucho que lo que estoy diciendo es realmente lo que estoy queriendo generar, lo que estoy deseando, estoy alineada y a través de mi emoción por generar esa realidad estoy yendo a esa dirección que le di a este plasma que está enfrente mío. Entonces estas son las tres claves básicas por las cuales viajamos a través de este curso y que nos vamos a conectar a través de la conciencia chamánica, que es una conciencia que considera que todo lo que está alrededor nuestro está vivo y como todo está vivo lo podemos a través de la palabra y de la conciencia y de la presencia, lo podemos integrar a nuestra vida para, para hacer, generar una frecuencia de poder y de amplitud. Yo no sé si es claro, Angélica, para ti que has seguido el curso, lo que estoy diciendo en este momento, porque lo estoy resumiendo y como dije ahorita, llegué ahorita de un viaje y no sé si ha sido claro lo que he estado explicando. Eh, en resumidas, está tres claves importantes que son el pensamiento, a través de la palabra se escucha el pensamiento y con la emoción se genera el movimiento para llegar a ese espacio-tiempo en el que decidí generar mi realidad. Sí, yo creo que está claro. No sé si quieras que, por ejemplo, hable de mi experiencia para dar un ejemplo un poco más concreto. Por favor, sí, te agradezco. Okay. Yo creo que ya lo dije de todas maneras en la parte introductiva de este video, pero a nivel del pensamiento, yo mencioné el hecho que yo inicialmente pensaba que el proyecto de volver a los estudios era algo que era imposible, sin haber podido hablarlo y haber podido escucharme. Nunca me hubiera dado cuenta que ese era el límite que yo me estaba poniendo para finalmente dar el paso y regresar a los estudios. A nivel de la creación de realidad, realmente, digamos que eso hace parte más de la experiencia y de lo que me permitió llegar justamente a ese proyecto que llamamos el proyecto Estrella, que nos guía. El pensamiento que tuve fue de pensar, yo toda la vida quise estudiar esto y hasta el momento siempre me he dicho, no, no es posible, no es posible, no es posible, pero quiero estudiarlo. Lo hablé y me di cuenta que cuando lo hablé y cuando dije, esto es lo que yo quiero hacer, hubo una emoción tan fuerte, tan vibrante en mí, que inmediatamente yo lo sentí y las personas que me escucharon alrededor lo sintieron también. Se dieron cuenta, wow, realmente
hay pasión, hay emoción, hay alegría, sí. esa vibración de la que hablabas, Paola. Ok, gracias. Gracias por retomar esto, sí. Sí, sí, muy importante. Esa vibración, entonces a través del curso va a permitirte, el curso dura mínimo 4 meses y durante estos 4 meses se dan distintas llaves. Qué pena que confundo varios idiomas, pero lo que decía, acabo de llegar de un viaje y he estado hablando varios idiomas, entonces me salen palabras en otros idiomas. Pero bueno, les decía que una cosa que se puede palpar y conectarse a través de este curso, no se puede, que se hace, me corrijo, que se hace es que eh, uno se conecta a su propia divinidad, quiere decir a su propio poder de creación, quiere decir a la confianza absoluta interior. Entonces, como tú decías, Angélica, hay se va a descubrir su propio ser. Y una vez que llegas a esta confianza absoluta y que empiezas a generar realidad, empiezas a crecer en valor y esto te permite generar cada vez metas sí, metas más grandes y más impresionantes para tu pequeño 6% que no concibe que eso sea posible. Entonces este 6% lo dejamos a un lado y nos conectamos, por eso yo hablo de magia, porque nos conectamos a una amplitud, al vacío que nuestro 6% no conoce, que no puede percibir, no lo puede entender. Entonces, en estos 4 meses vamos a hablar de ese mecanismo que nos impide salir del 6% y en el cual vivimos hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra humanidad, y no nos permite generar la realidad que deseamos, sino que dependemos de la economía que tiene el país en el que vivimos, o dependemos de la política, o dependemos de la familia, o dependemos de la religión. Entonces vamos a estar todo el tiempo, como decía Einstein, en ese box, en ese cuarto, dependiendo de una realidad que ya fue dibujada por alguien más, que no sabemos ni siquiera por quién, pero es como si llegamos a este planeta y ya la realidad existe. Entonces hay un cierto fatalismo que es percibido por ese 6%, porque el 6% no puede considerar el vacío, no puede considerar la amplitud y la magnitud. Es como si tuviéramos una pequeña, ¿cómo se llaman estos telescopios? O no, ¿cómo se llaman los que por donde ver una rejilla, pues, un pequeño agujero? Como si nuestra visión estuviese limitada a un pequeño agujero y no podemos ver todo lo que está alrededor. Es exactamente lo que sucede. Entonces, en el curso vamos, a través de la conciencia chamánica, vamos a abrir la percepción para generar así la realidad que deseamos, mismo si, como decía Angélica, no tenemos la economía, mismo si no debemos, no podemos, porque no tenemos el tiempo, etc. Entonces, es abrirnos a otras posibilidades que son para nuestra conciencia mágicas. Les contaba de esta confianza absoluta que se genera y se construye a través del curso y me gusta subrayar el construye porque es un camino. Es lo que decía Angélica. Angélica lleva 1 año y medio en el curso y es porque una vez que descubres esta pasión, esta
este brillo es como decías tú, es agua fresca, perdí tu imagen, Angélica, es agua fresca que, que quita la sed. A ver, está generando. Ok, ahí todavía me ves. ¿Sí? Ok. Entonces es agua Sí, fresca, decía, es agua fresca que, que permite liberarnos de esta sed. Entonces se genera un entusiasmo, una dicha en la que se crea yo podría decir, me viene la palabra comunidad, porque realmente se ha generado una comunidad en la que todos nos inspiramos el uno del otro viendo las realizaciones del otro, porque lo que decía Angélica, para ella era la parte económica y laborativa, y para mí, por ejemplo, fue la salud. Entonces, cada uno empieza a ver que hay otras posibilidades en las que uno puede usar la magia y generar y llenar toda su vida de magia, porque al principio uno empieza por un sector o tenemos tendencia a empezar por un sector y en cambio el camino te permite ampliar cada vez más la percepción y generar creación más consciente y más presente a niveles más vastos. Entonces, yo decía les decía que era un camino, y es importante subrayarlo, porque no es, lo que aprendemos aquí no es pensamiento mágico, o sea, no hay, yo pronuncio o hago este ritual y entonces aparece la plata, no, es a través del camino y del viaje interior, yo genero un valor que crece en mí y que genera realidad. también, Sí, sí, puedo sí, permitirme. claro, claro. Eh, También con respecto a las cosas, lo que decías, Paola, que uno empieza con un proyecto y después sigue con otro, es porque también desde el punto de vista, digamos, racional, lo que nosotros llamamos racional y que es lo que nos han enseñado y lo que percibimos, es realmente muy difícil entender que nosotros tenemos el poder de crear nuestra realidad y tenemos el poder de cambiar las cosas que no nos gustan en nuestra vida. Y realmente yo quisiera mencionar algo que tú dices siempre en los cursos y en las presentaciones, que es, no hay que creerte nada, todo hay que ensayarlo. Y finalmente es eso, es con pequeñas realizaciones que uno empieza a darse cuenta que realmente uno tiene el poder de leer la realidad y de crear la realidad. Y empezando desde pequeñas cosas, uno empieza también a crecer un poco más en conciencia y empieza también a crecer un poco más en los proyectos que quiere hacer, empieza a crecer también porque no solamente van a ser proyectos que van a ser, o sea, son proyectos materiales, pero después esos proyectos materiales se vuelven algo aún más y siempre me da la impresión, esa es la experiencia que yo vivo en este momento, que todo es una expansión total, es una expansión constante. Entonces, yo sí quería mencionar que para mí fue muy importante empezar con cosas, o sea, tuve mi proyecto estrella muy rápido, pero empezar con cosas pequeñas para darme cuenta y tomar esa confianza absoluta que yo tengo el poder de decidir en mi vida y que yo tengo el poder de mi realidad. Sí, gracias por compartir esto. Quería volver a retomar lo de la conciencia chamánica, en la que estaba explicando que nosotros consideramos que todo está vivo, o sea, todo tiene una frecuencia. Lógicamente, cuando digo vivo no quiere decir que tiene ojos, si tiene piernas, si tiene eh, el don de la palabra, pero es una frecuencia que, por ejemplo, esta mesa es de madera y la madera tiene una frecuencia diferente a la del metal
y el color de esta madera es de un tipo que es diferente al del otro y ese también tiene una frecuencia. Entonces nosotros usamos todo esto que está alrededor nuestro para integrarlo en nuestra creación de realidad y aportar así una conciencia mayor y una frecuencia mayor a nuestra, a la ¿cómo se viene en italiano? A generar la realidad. Entonces, en este curso vamos a ver el poder del agua. Nosotros somos 80%, casi 80% agua, nuestro cuerpo es casi 80% agua y vamos a aprender a usar esa agua que está en nuestro cuerpo. Durante los 4 meses también vamos a ver la interacción con, como les decía, con la naturaleza y sobre todo con el sol que está ahí brillando siempre y generando luz a pesar de las nubes, a pesar de la lluvia o a pesar de cualquier culpa o rabia o odio que haya en este planeta, el sol siempre está brillando. Entonces vamos a inspirarnos de este sol que nos permite iluminar nuestras vidas para nosotros tomar ese ejemplo e iluminar nuestras vidas y así iluminar nuestro alrededor, como decía Angélica antes. Vamos también a ver y a practicar lo que les decía, el mecanismo. Ahí tenemos un automatismo que hoy en día se usa la palabra ego y ese automatismo no nos permite salir de la zona de confort. Entonces vamos a aprender a usar esta máquina, este movimiento, este automatismo a nuestro favor. Vamos a aprender a se me viene la palabra decodificar, pero en realidad no es una palabra que yo uso en el curso, pero vamos a aprender a descomponer la realidad, a entenderla, para entender qué es lo que nos está, qué es lo que el reflejo de nuestra proyección, qué es lo que estamos pintando en esta realidad de forma consciente o inconsciente. ¿Qué más vamos a aprender a hacer, Angélica? ¿Qué es lo que no he dicho que hacemos en los 4 primeros meses? Vamos a ver también lo de la frecuencia. Cada uno de nosotros tiene una frecuencia que es única. Como pueden ver, mi cara y mi cuerpo es diferente al de Angélica. Ella tiene un nombre que la caracteriza. Ella nació en una familia que escogió y que tiene una frecuencia, esa familia tiene una frecuencia. Mi familia tiene otra frecuencia diferente a la de Angélica. Mi nombre tiene otra frecuencia diferente al de Angélica. Entonces vamos a aprender a usarlos a nuestro favor para también entender desde dónde estamos generando la realidad de forma inconsciente y así salir de ese 6%, de esa fatalidad que se repite en nuestra vida. ¿Hay algo que me estoy olvidando que hagamos en los 4 meses? Están las pautas del guerrero también, claro, que es algo muy importante. Lao Tse, por ejemplo, hablaba de la guerra, dejó un escrito sobre la guerra y Lao Tse habla en realidad de la guerra hacia el interior, porque cuando nosotros queremos salir de la zona de confort, el automatismo nos genera una resistencia. Entonces, es importante estar presente y consciente para permitir que el guerrero genere esta apertura de conciencia, el guerrero en nosotros genere esta apertura de conciencia que nos permita así llegar a una estructura, a romper la estructura que teníamos, que era la estructura fatalista, la del box de Einstein,
para abrir y generar una estructura, una nueva, ¿cómo se dice en español? Unos nuevos referentes que nos permitan generar esta nueva realidad que es la que decidimos, la que le damos la dirección a nuestra vida. Entonces ya no dependemos, como bien tú decías, de este pequeño box, sino que vamos a abrirlo. ¿Qué más vemos? Están las diferentes cartas que nos ayudan a leer la realidad. Sí. O sea, tú mencionaste al ego. Cartas geográficas, las llamo yo. Las cartas geográficas, cartas mágicas, que nos permiten conocernos mejor y leer mejor la realidad en consecuencia. Sí, sí, gracias por subrayarlo. Son cartas, yo las llamo cartas geográficas, que lo dije antes, pero no lo dije tan explícitamente. Nos van a permitir decodificar, o sea, entender cuál es esta proyección. Yo hablo siempre nosotros somos retroproyectores y tenemos cada uno de nosotros una frecuencia, unos conceptos al interior de nosotros que hacen que nuestra realidad sea de un color y no del color que decidimos o que queremos en nuestra vida, que sea de una frecuencia económica y no de la frecuencia económica que queremos generar en nuestra vida, que sea de una salud y no que sea de una situación de no salud y no de la salud que queremos generar, etc. Entonces, estas cartas geográficas nos permiten encontrar el norte y el sur, o sea, ver desde dónde estamos generando la realidad y que no somos conscientes de ese desde dónde. No somos conscientes, entonces la carta geográfica nos permite situarnos para decidir hacia dónde queremos ir. Entonces sí, gracias por retomar esto. ¿Hay algo más que veamos en los 4 primeros meses? Es que como sí, yo creo que es importante. Es mucha información, pero algo que es muy importante durante los 4 primeros meses es aprender a utilizar realmente los 3 útiles de creación de realidad que nos acabas de dar, nos acabas de compartir, el pensamiento, la palabra y la emoción. Uno de los útiles más fuertes, por supuesto, es la palabra con la escucha. Uh-huh. Ajá. Y eso es una de las cosas que que se desarrolla durante los 4 primeros meses. Por supuesto hay que tener la voluntad de hacerlo, la voluntad de hablar y la voluntad de escucharse, porque no es escuchar a los otros, sino escucharse a sí mismo para poder entender el desde dónde de la creación que estamos haciendo. El desde dónde inconsciente, porque hablamos mucho de inconsciencia, pero yo de pronto no fue muy claro, y es que nosotros estamos en una realidad en la que hay dualidad, o sea, hay sombra y hay luz. Y a través de la sombra vamos a ver, a darnos cuenta de la luz. El ojo humano, si no hay sombra en este cuarto de hotel, yo no podría ver que hay luz. Entonces, físicamente, el ojo humano no puede percibir la luz si no hay sombra. Y es igual para la conciencia. La conciencia necesita de este juego entre luz y sombra para tomar conciencia de su divinidad, de su luz. Entonces nosotros venimos a esta dualidad, a esta dimensión para descubrir, para descubrir nuestra divinidad. ¿Ok? Se cortó. Estábamos hablando de sombra y se desconectó
el video. Entonces hablábamos de sombra y plan. Bueno. A ver, decíamos que en esta realidad, en esta dualidad, hay un juego entre luz y sombra y es todo perfecto. Desde nuestra humanidad pensamos que hay un defecto en la creación porque hay momentos en los que no son fáciles, pero en realidad todo es perfecto porque es lo que les decía, que la conciencia necesita de esta sombra para poder identificar la luz, o sea, la divinidad. Y es a través de este viaje en esta dualidad entre luz y sombra que vamos a reconocernos como seres poderosos, como creadores de nuestra realidad. Entonces, este es un viaje, un recorrido que se hace en mínimo 4 meses, en el que es un viaje lleno de dicha, lleno de expansión maravillosa y, como decía Angélica, podría ser pretencioso, pero en realidad la invitación es a que lo experimenten para que se den cuenta de su propio poder de creación. Porque lógicamente ninguna palabra puede ser tan grande como la de la propia experiencia. Y eso es lo que lo lleva a uno. Angélica decía, yo estoy aquí hace 1 año y medio y es porque se genera un movimiento hermoso de ducha fresca, en el que uno se enriquece cada instante y se crea sí, un movimiento a través del placer y el entusiasmo, un movimiento que se va regando, como tú decías, Angélica, alrededor nuestro. Entonces es una onda de magia que ilumina y que vibra, y esperamos que la puedan recibir a través de este video, aunque sea tarde en la noche y aunque haya habido interferencias, que puedan recibir este llamado a experimentar esta expansión divina. No sé qué más, si quisieras decir algo más. No, yo quería de pronto decir a las personas que escuchan este video es que realmente vale la pena intentarlo, que no pueden sentirse decepcionados porque finalmente esto es un viaje hacia el interior de uno mismo, que realmente lo que logramos aprender con métodos que Pablo nos enseña en este curso es algo que es valioso y que nos ayuda para toda la vida, que no hay obligaciones, no hay cierta negación que realmente uno tiene con uno mismo. ¿Cómo? Se está cortando. Ahora sí. Había que hacer como que una pausa. Viendo esto que está sucediendo en este video, se me ocurre algo muy bonito, y es que en nuestra sociedad el error y los defectos son mal vistos porque nosotros tenemos una cultura en la que al error se lo castiga o se lo aísla. Entonces, como seres humanos tenemos miedo al error, y en realidad en este curso tomamos ese error como un referente. O sea, vamos a la sombra que les decía antes, y perdóname que te interrumpo, pero es que como no se escuchaba, me pareció bonito retomar aprovechar de este error de la conexión y de la pantalla para poner este énfasis, y es que
tenemos tendencia a querer cubrir el error porque nos da pena, crecimos en una cultura en la que equivocarse es mal visto, es derisorio, la gente se ríe de los errores de chiquiticos, los niños se ríen de los errores de los otros niños y, y en este curso en cambio aprendemos que el error es un referente y que eh, nos permite descubrirnos para ir más allá, para ir más allá de ese error. El error nos va si lo acogemos, nos va a permitir llegar a la luz, llegar a la divinidad, precisamente a través de esta dualidad entre oscuridad y sombra, entre día y noche, entre error y no error. Vamos a viajar y a acoger esta vanidad para así salir de ella y acoger nuestra divinidad, que el ser humano le tiene pavor a la divinidad. Entonces, perdóname que te interrumpa, pero es que se estaba cortando y no se entendía lo que decías y me pareció súper importante tomar esta falla para, para aprovechar a explicar que es importante el error, que es un referente que nos permite ir más allá. Entonces, sí, perdóname si puedes volver a decir lo que estabas diciendo antes porque no quedó, no se escuchaba, era robótico el sonido. Vale, espero que ahora sí se pueda escuchar bien. Lo que estaba diciendo era que no hay nada como tú lo dijiste, no hay nada como la experiencia, toca ensayarlo, toca intentarlo. Los útiles que aprendemos en este curso nos permiten realmente hacer ese viaje hacia el interior, que puede ser un poco, sí, un poco miedoso por momentos, pero que realmente es muy satisfactorio. Una de las cosas que yo creo que más me ha aportado este curso es aprender que yo soy responsable de mi realidad, yo soy responsable de lo que está pasando, de lo que me está pasando, y esa responsabilidad, ese sentimiento de responsabilidad viene con un sentimiento de libertad enorme, porque finalmente yo digo, si yo tengo la responsabilidad, no la culpa, sino la responsabilidad de lo que me está pasando, eso significa que yo también tengo el poder de cambiarlo. Y es una libertad que me fascina. Entonces, yo quiero invitarlos a que puedan sentir esa libertad, a que puedan sentir también que todos esos límites que ustedes mismos se han puesto, que ustedes mismos pueden derrumbar esos límites. Se bloqueó. Pueden ir más a lo que pensaban posible. Aló, espérate porque se bloqueó. Ya, ahí volvió. ¿Ahora sí te oigo? Sí, perfecto. Sí, decías que ellos mismos los pueden derrumbar. Sí, así es, exactamente. Entonces es redescubrir el poder de creación a través de la presencia, a través de la paz, del entusiasmo y descubrir su propia belleza, que pasamos nuestra vida a descubrir la belleza al exterior, a compararnos los unos a los otros, a querer ser el más bello, el más poderoso, etcétera, etcétera, y a quererse retocar, a querer retocar la parte exterior cuando en realidad basta simplemente ir a ver cuál es el video que metimos en nuestro retroproyector. Y desde el momento en que lo encontramos, es una liberación muy grande porque nos volvemos nuestros propios creadores. Podemos meter el video que decidimos meter en nuestra realidad para generar la realidad que queremos. Con esto yo creo que es todo por hoy. Les agradecemos profundamente su atención y ojalá verlos aquí muy pronto para compartir esta hermosa experiencia. Una feliz noche a ti, Angélica. Gracias por tomarte el tiempo de hacer este video tan tarde.
Y bueno, hasta muy pronto. Para más información pueden mirar en la página www.clavedesol.ch y escribir al email info arroba clavedesol.ch. Ahí podremos darles las informaciones, los detalles para las inscripciones y el contenido también. El contenido o sea, el detalle del contenido de los 4 primeros meses. Esto es todo y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Un abrazo.